Miren, escuchen, por suerte la magia de la tecnología permite que hechos como ese y situaciones como esa, de alguna medida con algún corte dramático, puedan ser conocidas por el mundo. Porque manejarse con un poder tan brutal y tan gigantesco al mismo tiempo, como el que tiene esa empresa minera, esa corporación delictiva que se llama Corporación delictiva, sí, que se llama Barrick, no es fácil. Barrick tiene mucha capacidad para conseguir y ganar silencio a su obra malvada. Es que el daño es sobre el alma del país, es que la presa de Cola están colocadas en el área del río Yuna. Mentiras a nivel público, no someta a la justicia como ya me amenazó por escrito, eso está mostrado y lo sabe el gobierno. Nosotros la desafiamos a que lo haga, o a que venga a discutir, o a un gobierno que asuma actitudes responsables frente a un genocidio en marcha. Bueno, seguimos aquí en este jueves 8 de mayo 2025, en esta entrega de Matutino Su Mundo, y tenemos un invitado aquí que tiene una larga trayectoria de lucha, de denuncia y de defensa de lo que es la justicia social, el balance entre los poderes y la ciudadanía. Fernando Peña, tantos años de lucha en favor de muchos sectores de nuestra sociedad, y particularmente en estos días lo vimos haciendo un acto de valor, como lo ha hecho toda su vida, con relación a enfrentar a una multinacional como es la Barrick Gold. Buenos días. Buenos días, qué bueno estar de nuevo en el mundo. Bienvenido. Hubo un video que dicho en términos actuales, se hizo viral, donde en un acto de la Barrick Gold, que estaba derribando árboles, donde se piensa construir o ampliar lo que es la expansión de la presa de Cola en esa provincia de Sánchez Ramírez, Cotuí. Y realmente fueron una situación que se puso tensa. ¿Hasta dónde tú crees que va a llegar esa situación de la expansión de la Barrick Gold? Miren, escuchen. Por suerte, la magia de la tecnología permite que hechos como ese y situaciones como esa, de alguna medida con algún corte dramático, puedan ser conocidas por el mundo y puedan ser conocidas por la gente. Porque manejarse con un poder tan brutal y tan gigantesco al mismo tiempo, como el que tiene esa empresa minera, esa corporación delictiva que se llama Corporación delictiva, sí, que se llama Barrick, no es fácil. Pero la magia de estos tiempos ha permitido eso, porque Barrick tiene mucha capacidad para conseguir y ganar silencio a su obra malvada. Lo que ha pasado y lo que está pasando en la zona de Cotuí, en la República Dominicana, como uno de los ejemplos de lo que la Barrick Gold es capaz de hacer, es sencillamente difícil. Hace apenas unos días, antes de ayer, estuvimos acompañando a las comunidades campesinas frente a Nuevo Centro, frente al piso 12 de Nuevo Centro, donde están las instalaciones centrales y se acantona Juana Barceló para dirigir esa empresa. Y estábamos haciéndolo porque era la reunión mundial de accionistas de Barrick. Y se dio una protesta simultánea aquí en otros puntos, particularmente aquí y en Canadá. Canadá, donde está la matriz de Barrick, y además donde se produjo el nivel de denuncia que nosotros habíamos presupuestado para ese día, porque interesaba llegar a los accionistas de la empresa, sobre todo porque en todas partes se cocen aves, todo el mundo no es igual, y en varios accionistas que se preocupan por lo que pasa con su dinero y dónde se invierte, como pasa también en la Asociación de Refinadores
oro de Suiza, como pasa en algunos órganos, incluso de iglesia, que han logrado, e incluso congregaciones, tener determinados niveles de presencia en esa corporación para hacer vigilancia y para desarrollar denuncias, como aquel papel que jugaron unas monjitas, unas monjas, unas religiosas que tuvieron acciones, ustedes lo deberán recordar, son comunicadores de mucha tradición, José Tomás, tú debes recordar, unas monjas que tenían unas acciones poquitas en la Golfa Nuestra y que desarrollaron un proceso de denuncia intenso. Nosotros queríamos impactar ahí y llegar ahí, porque este problema no puede ser resuelto en el marco de sencillamente, en el marco de un país donde existe un gobierno tan irresponsable como este en el manejo del tema medio ambiente y en el tema minería, y le permite a Barrigor actuar como si fuera un gobierno sobre el gobierno. Peña, pero el senador de esa provincia dijo aquí mismo, el señor Tavares, ¿verdad? No me digan que aquí fue que aquí fue el reto que él hizo. Aquí mismo, él dijo que ese es un conflicto económico en este momento, no medioambiental, que no se han puesto de acuerdo en cuanto al precio del terreno y que eso es lo que tiene este enfrentamiento, no precisamente el tema medioambiental. Si lo digo popularmente, lo digo con palabras muy sencillas que usamos los que provenimos de familias del sur profundo, ¿no? Por la plata baila el mono. El senador no puede decir otra cosa hoy. Cuando él era diputado aspirante, y cuando era diputado aspirante, no cuando era senador, cuando era diputado aspirante, él apoyaba a las comunidades porque eran problemas ambientales. Y él sabe, y lo estoy diciendo con responsabilidad porque me consta y porque lo puedo probar. Lo que pasa es que es bueno manejarse con guitarra y con violín al mismo tiempo, cantarse y llorarse, y actuar como él lo hace, que es presidente del Senado a causa de la capacidad de lobby y de manejo. No tengo un solo dato que me pueda decir ese un dato, pero un problema, como decía don Juan Isidro Jiménez Bullón, de pruebas conjeturables. El senador Ricardo de los Santos, él ha dicho aquí, si yo no tengo una empresa, mi empresa no tiene un camión en Barrick. No, pero su empresa no es la sigla que él tiene registrada en Industria y Comercio. Esa no es su empresa. Su empresa es lo que aparenta ser un sindicato y es una corporación económica, que es la organización de camioneros, Fenatrado, que él tiene, que sí, múltiples camioneros con otra franquicia. Aquí todo el mundo sabe lo que es el papel hasta de los testaferros. La empresa que él dirige, que no es la que él tiene registrada nada más, o una de las que él tiene registrada en Industria y Comercio, le presta servicio a Barrick, y cada vez más. Cuando él era diputado era otra cosa, por eso insisto, y él acompañó hasta los viacrucis de los campesinos. Luego yo podemos traerle a los campesinos acá para que lo hagan. Y yo no he dejado de participar en una sola de las acciones desde hace 8 años que desarrollan esas comunidades campesinas. Entonces, el senador juega una función, como hacen todas las empresas grandes y sobre todo las multinacionales que compran congresos enteros, pero compran hasta los riferos en este país. Esos congresos, ese congreso no lo compraron para que actuara desde Leonel Fernández a favor de Barrigor, y no fue justamente en ese periodo que se hizo el contrato, que llegó Bush aquí y lo negoció en las costas del este del país y en los grandes hoteles del este para que los legisladores lo aprobaran y confesaran posteriormente que no habían ni siquiera leído el contrato, y que después se modificó supuestamente para favorecer al país en el gobierno de Danilo Medina, y que fue firmado con la anuencia de los PRMistas o de los viejos PRDistas, de Hipólito y compañía. Es el poder político el que se postra frente a una empresa que es capaz, cuando fue derrotada en Yamasá y en Monteplata, de acelerar por la vía del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas, en lo que le tocaba posteriormente, introducir y entregar un documento para justificar la segunda presa de Cola, donde toda la parte de riesgo las tiene en inglés. Sí, el gobierno dominicano acepta un documento en inglés de la parte más delicada, y donde dice que todos los elementos fundamentales para construir la nueva presa de Cola, que deben tener estudios, están en proceso. El estudio de cimientos para hacer un muro. Ustedes saben lo que implica para este país
una presa de cola, la actual, que tiene capacidad para 240 millones de toneladas de lodo tóxico, de veneno, que está prácticamente llena, que está retrasada la construcción de la segunda presa de cola que fue contemplada en el proyecto PVDC de explotación minera de Barrick Gold, y que al lado, a menos de 1 kilómetro, a 900 y pico de metros de ese muro de la muerte, le instalen o proyecten otro muro como el que proyectan actualmente. El actual tiene 1.2 kilómetros. El que proyectan tiene 3.8 kilómetros. ¿Y qué hacer entonces, Fernando? Para meter, en vez de las 240, 442 millones de toneladas de productos, 700 pero ¿qué hacer, millones? Fernando? ¿Qué hacer entonces? Porque expulsamos a la Barrigol, detenemos eso, proponemos otra opción. Pero, Jaime, no te precipites. No es expulsarla, es detener ese proyecto de muerte. ¿Tú sabes qué hacemos? No lo que están haciendo ustedes conmigo ahora, tratando de que las cosas o permitiendo que las cosas puedan conocerse, es incorporarse a una cruzada país, a una cruzada nacional, a un movimiento nacional, a un esfuerzo ciudadano que le diga al gobierno, pare eso porque está contra la ley, está contra los estándares internacionales, contra el estándar internacional de relave que varios suscriptores y signatarias desde octubre del año pasado, 31 de octubre creo del año pasado, signataria porque entró en vigencia plena, que es signataria de otros acuerdos internacionales, del estándar 80 del que el país también forma parte, de las referencias de acuerdos internacionales y convenios como Escazú, como el principio 10. Parar eso es lo que hay que hacer. En el caso del senador Ricardo de los Santos, que fue muy coherente a dar sus declaraciones precisamente ayer, aquí en Matutino Su Mundo, él decía que retaba, antes de ayer, sí, que retaba a cualquier persona que pudiera demostrar que sus vehículos asistían a la Barrigol. ¿Usted estaría en una posición de demostrarle al presidente del Senado que real y efectivamente él forma parte de ese equipo que asiste a la Barrigol? Yo estoy aquí en mi ejercicio ciudadano. El senador ejerce el suyo. Él es un funcionario público. Yo soy un mortal, ridículo. Yo, sin problema. ¿Cómo es? Ahora, el senador, sí, para ponerme exactamente en el extremo contrario de su situación, porque todo el mundo me conoce, sabe cómo pienso y cómo he actuado en la vida. Ya yo respondí gran parte de esa pregunta. Yo dije, una cosa es decir, mi empresa, la que tengo registrada en Industria y Comercio, no tiene un camión. Pues todo el mundo sabe que aquí se sabe nadar y guardar la ropa. El senador no es responsable. El senador no actúa a favor del pueblo que lo eligió. No actúa a favor de los que él fue a buscar votos, apoyándole la lucha contra la minera Barrigol. Eso es lo que estoy diciendo. Y los camiones de su corporación comercial, que se llama Fenatrado, son parte de eso. A nombre de otro puede ser. Aquí no se trata de eso. Todo este país conoce cómo se da ese tipo de maniobra. Él tiene negocios con Barrick. Él es un empleado de Juana Barceló, en los hechos, de manera formal. Eso no es un problema de a mí que no me pidan que le busque un cheque, porque de eso no se trata. Pero además, probablemente si nos vamos al fondo de cosas, aparecerían muchas cuestiones que ponen en evidencia lo que nosotros estamos afirmando. Son las comunidades que lo dicen, son las organizaciones de allá, que no tiene daños esa zona. Pero por Dios, no solo el senador lo ha dicho, busquen grabaciones en el Congreso de él hablando de Barrigol. Lo que pasa es que es irresponsable. No es capaz de sostener lo que ha dicho. No es que le tiene miedo a la minera, es que tiene buen negocio con la minera. Por eso él no ha asistido a ninguna de las marchas que han hecho los lugareños en demanda de que se les respeten sus derechos. Él lo hacía antes con mucha discreción, pero lo hacía. Pero ya no está apareciendo. No puede aparecer, porque él es de la minera. Y él sencillamente en un momento lo hizo con guitarra y ahora lo hace con violín. O sea, el gran problema es que el senador Ricardo, y no es un problema particular, es un problema de una conducta de poder, de los actores políticos que están subordinados a Barrigol, porque no es el único. Hay otros legisladores que lo callaron. No es el caso de Román de Jesús en Monteplata,
que desde el principio hasta el fin fue capaz de arriesgar incluso y de perder la condición de senador, porque Barry logró que el propio partido de él le impidiera ser el senador y tuvo que ser diputado de nuevo. Y ahí está Román de Jesús, que estuvo esta semana en el campamento que tienen los campesinos, justamente en la zona que ustedes recordaban ahora. Sí, ahí estamos viendo imágenes precisamente. Entonces, el gran problema está en que el senador Ricardo de los Santos fue puesto en esa función en el Congreso, después de el legislador estrella de Santiago, que por múltiples razones que se combinaron tuvo que salir Eduardo Estrella de esa función. Ha permitido que Barry tenga mucho más acceso y mucho más capacidad para tener un Congreso, un Senado anuente a sus posibilidades, de un partido que esté entregado en su cúpula a él y de un presidente que sirve a eso, que el presidente también es un minero. El presidente es un minero también, pero el presidente es dueño de una cementera que explota no metales, sino minerales no metálicos, porque él es un cementero y explota caliza y explota cantera seca y todo el mundo sabe incluso cómo crece de manera formidable su empresa allá en Atillo, en Asua, una de ellas, las otras no son de ese mismo carácter. Entonces las cosas que hay que decirlas con responsabilidad, que tal vez es lo que cuesta y tal vez es la desgracia de gente como yo, que tiene que asumir con responsabilidad la vida y que dice lo que siente sin ningún problema, y que tal vez no es un acto de desafío lo que se puede mostrar incluso en mi participación y en mi presencia en las lomas del Naranjo, defendiendo el río junto a la comunidad y defendiendo la depredación que impone Barry. Barry no tiene permiso para hacer una nueva presa de cola. Barry tiene una autorización ilegal, irregular, manipulada para hacer estudios. Y en nombre de esos estudios está construyendo una gigantesca carretera precisamente en el área donde va a ser el muro. O sea, están adelantando la construcción. Y fíjense que se juegan. Barry dijo que no tiene interés en explotar esa parte. Mentira de Barry. Porque Barry anunció hace 5 años precisamente el proyecto Pueblo Grande, que ahora dice que renunció a él. Y se desinteresó tanto que dejó en manos de otra empresa, Precipitei, lo que le había adquirido con anterioridad. No, mentira, manipulación de Barry, que ya se está preparando para producir una explotación subterránea ampliando la mina. Y eso está mostrado en documentos de Barry y en documentos internacionales a lo que este país no tiene acceso a nivel de masa, pero que nosotros conocemos. Antes de que se nos alejen en la conversación, en el tiempo de la conversación, José Tomás tiene una pregunta, pero antes de que se nos alejen el tiempo, usted dice que el presidente es un minero. Claro. Dueño de una cementera en Atillo. Pero cuando usted dice eso, no lo dice pura y simplemente por decir algo a lo que el presidente... No, es porque tiene intereses comunes con Barry. Porque son de la misma corte. Tan sencillo como eso. Y no es el presidente, es el Estado dominicano y el gobierno que tiene una actitud de servicio y de sumisión a una empresa como Barry. Le recibe un documento irregular en inglés con el riesgo. Ustedes saben, cuando yo hablo de riesgo no estoy hablando de cualquier cosa. Si un sismo, si una inundación en medio de este desastre climático, en medio de los efectos de este calentamiento global, en medio de lo que todo el mundo reconoce, frente a una presa, la del Yagal, o sea, la que existe, porque la otra está proyectada y en proceso, pero no se ha hecho, es la que existe. Si un desastre natural, un evento de carácter natural, un terremoto, o las inundaciones que provocada por un huracán de estos que nos tocan, afecta la estructura de una presa que está considerada de alto riesgo por organismos que supervisan a Barry y que Barry contrata para que le hagan evaluaciones, para que no digan que es un comunista o que es la izquierda o que es un sector popular que lo está diciendo. Se sacude, colapsa. En 5 horas, y nosotros lo hemos demostrado con estudios científicos que ellos no pueden desmentir. Yo reto a Juana Arceló que lo vengamos a discutir aquí, a ella. No dígaselo en esa cámara. A ella, Juana Barceló, se lo queremos decir. Si quiere discutir esto, vamos a discutir el informe Emmerman, que es el estudio de un científico de Utah que ha hecho trabajo y ha sido testigo de excepción y testigo convocado en el Congreso de los Estados Unidos, en la Unión Europea, frente al Banco Mundial, organismos multilaterales, que es autor de Seguridad para Todos, que es una propuesta de manejo de los relaves en el mundo.
ese que vino aquí a la República Dominicana por tercera vez recientemente, que vendrá dentro de unos días también, algunas semanas, hizo un estudio del documento que Barry presentó y demostró que, aparte de los descubrimientos, no solo de que hay parte en inglés, la parte de los riesgos, sino que además dice cosas que Barry no le ha dicho a sus accionistas y no ha dicho en Canadá. Cosas diferentes sobre el mismo proyecto. Barry Pueblo Nuevo, no lo ha dicho. No, Barry Pueblo Viejo. Pueblo o Viejo. Barry PVDC o Barry Gold Corporation. Cualquiera de las tres denominaciones. Ellos van jugando según camina el tiempo. Porque así cambió. ¿Usted quiere decir, Fernando, que le ha ocultado una... que la USAID cambió de nombre, ¿verdad? Sí, sí. Ahora. ¿Cómo es? Porque antes era AID. Sí. Y como eso estaba vinculado a la muerte, al desastre de América, a la intervención. le pusieron un No, a Henry Kissinger. Sí. Entonces eso pasa con Barry Gold también, ¿no? Entonces, esa empresa, si esa presa colapsa en 5 horas, como lo demuestra ese estudio, el lodo tóxico saliendo a 100 kilómetros por hora y terminando a 35, coge en 5 horas la costa de Nagua a Samaná. Wow. O sea, todas las ciudades Y la costa destruye. atlántica. así a la costa atlántica. La extermina. La afecta tan sensiblemente que sepulta en una montaña de lodo tóxico, lo que estoy como si fuera el Yuna bajando. Y sobre el Yuna, y sobre toda la cuenca del Yuna, sobre nuestro arroz, sobre nuestras tradiciones, sobre el área de nuestro mejor café, nuestro mejor cacao y buen café. Es más, esto es tan complicado que han sido capaces de comprometer. Y por lo menos nosotros vemos ahí en el campo los camiones trabajando justamente en lo que se llama la carretera de la muerte, que es esa construcción que está haciendo Barry, vehículos que tienen compañía con nombres que incluyen la siguiente palabra y el siguiente término, RISEC. José Tomás. Así tan sencillo que uno ve lo que eso implica y dice, bueno, pero esa es la zona de los principales productores de cacao dominicano, del mejor cacao de este país, en esa zona Del de Monte mundo. Plata y del mundo, donde se derrotó justamente el intento de Barrick de poner la presa de Cola, el muro de la presa de Cola del lado de Cuance. También los afecta, porque son dueños no solo de grandes fincas, sino que compran el cacao de por ahí. Entonces, esos mismos son capaces de subordinarse y terminar siendo también compañeros de trabajo de esa empresa. Entonces, lo que está pasando en la República Dominicana es un problema del poder económico y del poder político combinado para favorecer los intereses de una multinacional que salvó una situación financiera con el contrato hecho en la República Dominicana y que le permite hoy manejarse de tal manera que este país siga humillado a tal punto. Aquí no pagan el... repite esa parte, cuando lo sacan. Camarada, repite esa parte. Barry estaba quebrada y con el contrato con No, el Estado el Dominicano país Canadá, necesitaba el El dinero. país No, necesitaba pero- el dinero. ¿Cuál dinero? Del, Esa del- es otra manipulación pública. ¿Cuál dinero necesitaba? Mira, Barry le da a la República Dominicana 250 millones de dólares, o le pagan 250, 270, 290, 300 millones de dólares al año. ¿Cuánto saca Barry de aquí? ¿Cuál es el significado de eso? Si Barry saca 3.000 millones, 2.000 millones, 2.000 y pico de millones que nos den 300, ¿qué significa eso? Con la particularidad de que la República Dominicana termina con el daño. Es más, en el proyecto para la nueva presa de Cola, ¿quién es responsable de lo que va a pasar? Una presa de Cola es para siempre. No es como una presa de agua que usted la desmantela. Y si quiere un ejemplo, vaya y juegue aguacate. Usted puede resolver ese problema y eso está a tierra rasa y en gran medida, una buena parte. Una presa de Cola usted la desmantela. Ahora, una presa de colas es para siempre. Y lo que estamos hablando es, ¿qué cuesta mantener una presa de cola después? Atenderla para evitar un desastre, después que se termina, después que se completa, después que se llena. No solo que es para siempre y que en algún momento se llena, como ha pasado y como pasa ahora con la del Yagal, sino que además tiene las implicaciones de mantenerla, es una inversión muy grande. Entonces todo es mentira de que van a satisfacer riesgos. Fernando, ¿Qué es lo que dijeron ahora? Que ellos Hay van que a hacer una sembrar pausa, José Tomás le va a árboles hacer una frutales. pregunta. Fernando, tenemos que hacer una pausa. José Tomás le va a hacer una pregunta para retorno. Adelante, José Entonces, lo que tú estás planteando ante el evento, por ejemplo, ante cualquier evento natural, un ciclón, un sismo, lo que tú has dicho, lo que provocaría esa presa de Cola sería una hecatombe, un ecocidio
de proporciones dantescas? Excelente. ¿Te respondo ahora o a la vuelta? Cuando regresemos de la pausa. Perfecto. Le va a dar apoyo total a los pueblos que la barrigol está abusando. Le pongo ahí al politólogo de la UAS, Fernando Peña. Bueno, ahí estaba la imagen de Entregaba, Fernando Peña enfrentando. Se ha pasado la vida en eso, Fernando Peña, poniendo su vida en riesgo en muchas ocasiones, cogiendo cárceles y realmente es un activo de nuestra sociedad, al que se ha ganado el respeto por todos estos años de lucha. La pregunta de José Tomás. Sobre todo por su coherencia. Antes de irnos a la pausa, le preguntaba el hecho de que en la eventual ocasión de un acontecimiento atmosférico como un sismo, como un huracán, usted decía de los daños que podría provocar si se desborda uno de esos muros. Entonces estamos hablando de un ecocidio, de un daño de proporciones dantescas que dañaría la flora, la fauna y acabaría con quizás decenas de millares de vidas. Sí, y probablemente más que eso. El desastre más grande que registra la historia del planeta. Caminamos a ser campeones en esto, tómenlo en cuenta, tómenlo en cuenta y no lo olviden. Si se produce un desastre, que ojalá y no ocurra. El desastre más grande que registra la historia de la minería a esos niveles ha vertido en un colapso de presa, sin ser absolutamente preciso, insisto, yo no soy ingeniero geólogo, yo no soy... Y conozco esto porque la vida nos obliga para poder defender la gente. Son alrededor de 20.000 millones de toneladas. En la presa de Colla y Llagal hay capacidad para 240 y está prácticamente llena. La otra, 400 y pico, vamos a caminar en el país para 700 millones de toneladas de lodo tóxico almacenados que son para siempre. O sea, tenemos una bomba, no una bomba nuclear, es peor, probablemente una bomba de neutrones. ¿Tú no crees en ningún tipo de minería? Sí, ¿cómo no? Si no entendiera que la humanidad por el desarrollo tecnológico tiene que hacer uso de la minería, usted y yo no estuviéramos hablando y nadie lo escuchara en Inglaterra o en Canadá ahora mismo. Sí. Porque se necesita eso. Es más, no fuera posible desarrollar la medicina. Pero oye el dato, el vertido de un colapso de presa de Colla ha sido más o menos de ese tamaño. ¿A cuántos equivale la que nosotros tenemos ya instalada y ya vieja, sobreusada, como la del Llagal, en 48.000 kilómetros cuadrados? En Brumadinho, Garcil, se produjo un desastre hace alrededor de 4 años, de una mina de hierro, ni siquiera de oro, que son otros los tóxicos, y el desastre todavía no está completo. Todo el mundo recuerda Chernobyl, que era un problema nuclear, pero este equivale a cosas probablemente peores, por lo que implica verter porciones importantes de cianuro, cuando una gota uno sabe lo que es capaz de hacer en un territorio incluso completo como el dominicano. La significación de eso desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista de la vida, del daño directo a las comunidades, de las infraestructuras construidas, el daño para un país, una economía como esta, pero que no es solo eso, es que el daño es sobre el alma del país, es que la presa de Colla están colocadas en el área del río Yuna, y el río Yuna es el aire acondicionado de esta isla. ¿Por qué? Porque contra su corriente entran los vientos alisios que provocan el equilibrio del clima en la República Dominicana, claro, y es lo que enfría la isla, incluyendo Haití. Si lo que está planteado es una bomba más que nuclear, más que de neutrones, es un desastre. Y lo que está propuesto ahí es un ecocidio seguro, por tanto, es una política genocida la que el gobierno tiene cuando le permite a una empresa Barrigol hacer eso. Otro ejemplo, Barrigol,
que proyecta explotar, ampliar la explotación minera de manera subterránea, aunque este gobierno es tan irresponsable que le permite que avance en eso y no lo dice, y lo que yo digo no está ahí, lo anunció Mark Britto en Inglaterra, y lo anunció en el momento, en un momento previo a otro en el que nos amenazó a nosotros y a Mining Watch de Estados Unidos y a Mining Watch de Canadá y a AceWorld de Estados Unidos, que son dos instituciones que trabajan estos temas, de someternos a la justicia, y lo hizo Juana Barceló aquí. Yo la desafío a que lo que ella dijo por carta a la Comisión Nacional Haití lo ponga en práctica, y que en vez de estar hablando irresponsabilidades y mentiras a nivel público, nos someta a la justicia como ella me amenazó por escrito. Eso está mostrado y lo sabe el gobierno. Nosotros la desafiamos a que lo haga, o a que venga a discutir, o a un gobierno que asuma actitudes responsables frente a un genocidio en marcha. Aquí está, en el mar, vino a las actividades del Congreso Mundial de Juristas, una organización que se llama Stop Ecocida, Stop Ecocidio, que está dedicada justamente a trabajar este tema y que está tratando de llevar a la Corte Internacional, Penal Internacional, precisamente la figura del ecocidio para que sea asumido como figura definitiva, y no solo por países como acontece con algunos países, sino a cada planetario. Pero República Dominicana lo tiene consignado en su constitución. No tiene consignado el ecocidio como tal. El crimen medioambiental. El crimen medioambiental y ambiental sí lo tiene, pero una cosa es eso y otra cosa es el ecocidio como tal, que implica un desastre como este, que es prevenible y que usted deja que se produzca. Perfecto. Eso es lo que está planteado justamente ahí. Entonces, todo esto está junto en el marco de un país que quiere exhibirse como presea para el planeta, que quiere exhibir su economía, etcétera, a ese nivel, cuando es una total mentira lo que está planteado por una empresa como Barrick, que además no da un peso para nada, no paga un peso de agua, se roba y se consume el lago de Atillo, que es el más grande del Caribe, daña nuestro mejor cacao, daña nuestros mejores granos producidos en el Bajo Yuna, que ya tienen problemas de contaminación, como lo demuestran estudios que se van a ir dando a conocer. Miren, ahí no hay una sola familia, donde no haya un problema de enfermedades importantes. No hay una sola familia en la zona de las lagunas, las que están debajo de la presa de Cola, a 10 metros. Fernando, ¿y los fondos mineros no sirven para mitigar esos daños? Eso es otra barbaridad. Ayuntamiento de allá. Eso es otra barbaridad. La ley dice que Barrick debe dar el 5%. Ella dice que lo dan. Deben darlo todas las mineras. Es más, yo le pregunto, pregúntele si el 5% de lo que recibe el Estado Dominicano, declarado nada más por la propia empresa del presidente, se lo entrega al municipio de Atillo, porque no solo las mineras metálicas, las no metálicas, es toda la minería, según la ley 6400. ¿No están entregando el 5%? No, claro que no. Barrick dice que lo entrega, y el gobierno dice que lo entrega, pero fíjese lo siguiente, cuando usted calcula el 5%, según las auditorías de Barrick y lo que Barrick declara, el 5% debe equivaler a alrededor de 1.400, 1.500, 1.600 millones, según sea el aporte en el año, de dinero para del 5%. El gobierno dice... ¿De dólares o de pesos? De pesos. El senador dijo sentado donde usted está, profesor, que se duplicó, que de 200 están dando 400 millones. Pero el senador sabe, y es mentiroso, porque el senador sabe que el 5% no equivale a 400. Lo que pasa es que el gobierno manipula y se roba ese dinero, porque Barrick dice que se lo entrega, y Barrick, si él lo entrega alrededor, ya va camino a 2.000 millones de pesos, el equivalente del 5%. En una entrevista que le hicimos en El Sol de la Tarde a Ricardo Lozano, pero discúlpame, hace un tiempo, no, para dar este dato ahí mismo, porque es importante, que en el gobierno de Danilo Medina dijo que eso era mucho dinero, el 5%, para esas comunidades pequeñas. Porque los ayuntamientos se los robaban. Exacto, entonces que lo debió a la finanza pública. Y lo metió en el FOMPER. Y lo metió en la finanza del Estado. Sí, pero hay que decir claro. Porque esa parte no la sabía. Sí, pero el FOMPER tiene un escándalo público. Sí, así mismo, eso fue lo que hicieron con el dinero de la Falcon Bridge. Que no solo con el dinero de la Falcon Bridge del 5%, sino que lo hicieron con el dinero de la Falcon Bridge correspondiente a las acciones que tiene el Estado, que es copropietario de esa empresa, diferente a Barrick. Barrick debe dar alrededor, nosotros lo hemos publicado en estudios. Ahí fue que los campesinos se empoderaron, cuando nosotros desde la UAS, desde el Observatorio de Políticas Públicas, hicimos la explicación y pusimos los datos en base a los datos de Barrick. Cuando tú le calculas
que son cerca de 2.000 millones de pesos que Barry entrega por el equivalente del 5%, y el senador lo sabe aquí, él lo admitió, por tanto él es parte de la estafa gubernamental. ¿Por qué? Porque si de casi 2.000 millones usted lo que entrega son 400 ahora, mira, el primer año de Barry entregaron 50 y después dieron 250 fijos hasta que llegó este gobierno y aumentó a 300 y ahora lo llevan a 400, ¿es verdad? Pero ¿qué significa eso y para qué lo dan? Lo llega a los ayuntamientos. Dice la ley 6400 que ese 5% debe ser entregado directo a los ayuntamientos. Y la única minera que lo hace aquí y lo entrega al ayuntamiento de Maimón es la pequeña mina de oro subterránea, que es la primera subterránea y la única que hay subterránea todavía, que es Colmidón, que está justamente al lado de Barry, en Maimón. Entonces es una gran mentira. ¿Y no se fiscaliza? Pero claro, lo fiscalizan. Tú no sabes lo que pasa con el queso cuando el ratón lo cuida. ¿Qué pasa? Tú no sabes. Como que lo pellica. Aquí lo que se ha hecho con esto es poner a Drácula a administrar el banco de sangre. De sangre. ¡Wow! Ay, mira, cuídate, el hemocentro. Vamos a cambiar el tema. Usted es un funcionario importante, aunque sea. No, discúlpame. Antes de eso, si te vas a salir de Barry. Sí, vamos a salir de Barry. Yo quiero plantearle lo siguiente. Hay una mesa de discusión que se abrió a propósito de la presión para discutir el tema de las comunidades. Hay dos bloques de comunidades. El primer bloque que está debajo de la presa con el Yagal, directo, que fue aquel bloque que se acordó con el gobierno y con la minera que había que deslocalizar y que debió haber sido deslocalizado antes de Barry desarrollar el proyecto. Ellos, como dice una campesina de Jurungo, compraron el conuco y la propiedad con la vaca dentro. Y las comunidades quedaron ahí debajo y ahí están. El gobierno hizo un censo y nosotros participamos. Yo fui de los que condujo ese proceso con el Ministerio de Energía y ¿A través Minas. del observatorio? Sí, y a través del Espacio Nacional por la Transparencia y la Industria Extractiva, que es un movimiento social que forma parte de una mesa donde está la minera, que debió reunirse antes de ayer, y el gobierno, sin decir por qué, pidió que no se hiciera la reunión, pero que hizo ese censo para de identificar la familia. Y se identificaron 450 familias de manera transparente, responsable y oficial, con dinero pagado por Energía y Minas. O sea, con dinero público. Y con la participación conjunta. Eso es positivo en el proceso. Sí, claro, y se hizo para deslocalizar a la comunidad. Se olvidaron de eso. Y este gobierno que participó en eso, que nos apoyó, que participó en las movilizaciones, desde el ministro hasta uno de los actuales vicepresidentes de eso, Miguel Peña, Antonio Almonte, todos participaron con nosotros construyendo esa propuesta. Y esa propuesta se hizo y la dejaron ahí parada, porque para Barry eso no era importante. Como tienen que avanzar sobre la nueva presa de cola, comunidades afectadas como el Naranjo, la Tres Bocas, Rayo, Arroyo Vuelta, Ligo, todas esas comunidades que son las nuevas ahora, que ya son afectadas por la vieja presa de cola, porque le han matado 20 y pico de fuentes de agua, de ríos y de cañadas. Esas comunidades, Barry las manejó para construir una propuesta de deslocalizarla, y desgraciadamente ese proceso ha terminado por la presión en una discusión, en una mesa liderada por el obispo de La Vega y la Iglesia Católica y por el defensor del pueblo. Barry, discutiendo ahí, no es capaz de pararse, no entregan información, no son capaces de entregar el censo que ellos dicen que hicieron, se niegan a eso, porque lo que tienen es una gran manipulación para engañar. Estaban construyendo una comunidad donde no tienen ni siquiera obras públicas. Ni siquiera eso. El gobierno tuvo, en el marco de la resistencia de la comunidad, que decir, nosotros vamos a hacer las obras. Vayan ustedes, lleven a su mundo allá para que se vea la gran mentira y la gran falsedad. Pero mientras hacen eso, entonces quieren avanzar en su nueva presa de cola, y por eso es que están destruyendo el bosque y piensan pasar una carretera por el nacimiento del río El Naranjo, y eso es lo que se ha resistido. Esa mesa, ellos la han negado con esa práctica, y ahí han dado agresiones a cura, prisión de la comunidad, balazo a personas. Hay gente que está al borde de perder piernas todavía ahí en esas comunidades, y aquí Barry tiene una capacidad de silencio tan grande que esas cosas o salen o no se dicen. Y este gobierno es parte de un plan. Y tú vas a entrar probablemente a temas de tipo político, y yo te voy a decir una cosa, mira, cuando el problema de Barry cogió en el último periodo el más alto nivel de presión pública, ¿qué pasó? Se armó Friusa.
Se armó Friusa. Se tumbó el Sí. tema. Ya no solo se tumbó el tema, sino que Friusa tenía otro interés. Eran dos cosas. Número uno, favorecer un grupo, igual que Barry, multinacional. Sí. Y dos, además de favorecer ese grupo, crear un aparato paramilitar fascista como la antigua orden, que ya lo tenían embosado, que lo habían utilizado en periodos anteriores, que lo habían movilizado hasta contra Palestina en el Parque Independencia, que enfrentaron grupos sociales, que enfrentaron a los grupos de mujeres, a los grupos femeninos, a los grupos que tienen derecho a trabajar el tema afro y el tema haitiano, como lo dice la ley y lo dice la Constitución de la República, sino que además, cuando hicieron eso, crearon las condiciones para que vayan. El gobierno no se metió a Friusa, aplanó y limpió eso ahí, le metió tractores. Ustedes no lo reprodujeron, Sí, claro, sí, claro. pero no fue sobre Friusa, fue sobre Matamosquito. Porque en el imaginario ellos sacaron a Friusa, que es el apellido de la familia de inversores y de multimillonarios españoles que tiene, dueña de los hoteles que están al lado y dueña de ese terreno, y son los que van a Había un tema espérenlo, inmobiliario ahí de por medio. óiganmelo ahí, espérenlo, van a construir un complejo hotelero en Matamosquito. Ahora, ¿de quién es? Se quería eso, se le ocurrió la Pero brillante idea ahora. es un derecho inmobiliario, Fernando, porque Yo no le digo que no, yo le digo qué es lo que van a hacer y qué es lo que explica una acción de gobierno tan rápida que permite eso. pero el desarrollo no se puede tener. No, pero Fernando. ¿y por qué no fueron a Jaina a resolverlo? ¿A ¿O por Jaina? qué no si a Jaina, a ese molote? ¿Qué hay en y a- Jaina? Bueno, es el sitio más contaminado del planeta. Lo sabe, Fernando. Entonces, Fernando, ven que voy con la pregunta. Vamos a cambiar de tema. no, espérate, porque No, después no, de no, Friusa- Fernando, no, Fernando, pero tú no vas a cambiar. tú la vas a votar, pero Tú te vas a después dejar de de Friusa, Fernando. Es mi después de líder, es mi Friusa, ¿qué líder, pasó? es mi líder. Después de Friusa, ¿qué pasó? Se cayó un techo. Se cayó un techo. Porque eso no lo planificó nadie. Ni el dueño, ni mucho menos los que murieron. Ni nadie, porque ahí no hay pelea de interés. Se cayó el techo. La responsabilidad de eso, ya ustedes han tratado ese tema muy bien. Se cayó el techo. Se produjo el caso del YC. El YC sacó a Friusa. Ya matamos. Pero como había que garantizar la impunidad a los dueños, aquí nadie habla de YC prácticamente. Sí, sí, aquí hablamos. Sí, no digo que no, digo en el país. Cuando usted va a ver lo que eso significa en la gran mermado, prensa ha bajado. y en los medios comunitarios, pero claro que sí, pero no solo eso, sino que le metieron otro tema. Fíjense cómo recuperan a Friusa. Ahora vuelve el tema de Barrick. Esos videos que se vuelven virales, como se dice, toda esta situación, vuelve eso. El gobierno tiene, el principal relacionador público de Barrick es un hombre que no la menciona. ¿Quién? El presidente de la República. Porque es el que agarra, y te convoca la reunión del 14. ¿Por qué? Porque la reunión del 14 es una reunión del presidente, resuelve un problema interno del PRM, resuelve las dificultades que tiene el PRM frente a una oposición que le crece y se le enfrenta, y además te recupera el tema haitiano, te recupera a Friusa sin Friusa. Y te saca Barrigol. Y te Ya, saca ya, Barrigol ya, de ya. nuevo. Ven, Ese es el Fernando. problema Ven, Fernando. fundamental. Y eso ustedes tienen que ayudar. Pero Este país espere, no es doliente. mire, como relacionador público de su mundo, el primer medio de comunicación que llegó a Friusa fue Su Mundo, cuyo presidente es Ismael Reyes Cruz. Estuvimos allá. A partir de nosotros, saludan. sí, a partir de nosotros, todos los otros medios instalaron campamentos y la vieja orden entonces desarrolló su iniciativa y los influencers comenzaron a fijarse en Friusa. Ese es un aporte de nosotros a la construcción de democracia a través de medios de comunicación. El presidente Abinader, usted como coordinador del Observatorio de Políticas Públicas de mi universidad, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recibió un premio ayer. El premio consiste en su liderazgo, en aplicación de políticas públicas, del manejo de la administración pública. Luis Rodolfo Abinader Corona recibió un premio, conjuntamente y nada más y nada menos que con el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller norteamericano, Marco Rubio. Yo quiero conocer su opinión sobre eso, pero además conectarle un vinculante ahí. El presidente está tipificado por un estudio que se hizo de popularidad con una valoración de un 77%. ¿Qué dice el observatorio? Mira, primero quiero hacer separaciones de cosas. Para yo emitir un juicio formal como observatorio,
el observatorio tiene que haber producido una discusión, un estudio, porque es un órgano académico de la universidad que tiene compromisos sociales, porque tiene compromisos con este país, en el espíritu y en la filosofía de la UAS, que es crítica, que es progresista, que es contraria a toda negación de democracia, de libertad y de derecho. La UAS es liberadora por eso, dicen sus estatutos. Entonces yo me monto ahí mucho más fácil, voy más cómodo, ¿verdad? Pensándolo como pienso. Pero como profesional, como estudioso y como coordinador del observatorio, yo te puedo decir que en el marco de las políticas públicas, esto no se mide por un premio. Porque además, ¿quién fue el que dio el premio? El Congreso es un órgano del Congreso norteamericano, Que es responsable y el dueño de los desastres de este país. Fundamental. La política pública tiene un principal instrumento que se llama el presupuesto público. No lo digo yo, lo dice la academia, lo dicen los estudios, lo dicen los que conocen eso. El presidente Abinader debe conocerlo porque tiene el título de economía. ¿Tiene el título? Sí, el presidente Abinader. Sí, sí. Es economista. Es un profesor. Eso es, tiene un título. Pues no es cierto. Sí. Eso es. Entonces, el presidente de la República, como presidente, el que conduce dos cosas: las relaciones internacionales, según la ley, y maneja el presupuesto público, según la ley, como principal responsable. Por tanto, él es el principal responsable de la transparencia y la aplicación de eso. ¿Se cumple y se aplica el presupuesto público en la República Dominicana como dice la ley? No. Ni se elabora, ni se practica. Es más, tiene discrecionalidades que son legales. El presidente de la República maneja el principal renglón y el principal paquete del presupuesto público desde su oficina. No lo maneja educación, no lo maneja salud, no lo maneja seguridad ciudadana, no lo maneja transporte, no lo maneja ningún ministerio, no mencionar trabajo. Pero no se lo merece, o se lo merece ese reconocimiento que le ha planteado Monclús. No, yo lo que quiero es que usted me diga si los efectos de la política pública han reducido la pobreza, han elevado la calidad del empleo, han ampliado el empleo, han reducido las dificultades del pueblo dominicano, han afrontado los problemas medioambientales, han afrontado los problemas que tiene o sea, la aquí no propia sirve educación. nada, aquí no sirve nada, Fernando. No, ya, tú me metes a analizar otra cosa. Estoy respondiendo a la pregunta del relacionador público de este medio. Está bien. Esa respuesta a la pregunta que se me ha hecho, dice que si el presupuesto público se ha manejado de forma irresponsable, incorrecta y de espaldas a la ley, entonces él no puede ser merecedor, recipiendario de o merecedor de un reconocimiento de ese tipo, porque las políticas públicas en este país están no solo cuestionadas, sino en crisis, con un pueblo que necesita respuestas a necesidades que son ancestrales, que él se comprometió y no cumple. Tomemos, si queremos hablar de eso, uno por uno los renglones, y podemos hablar de economía. Es más, hablemos del problema fiscal, del problema monetario. Nosotros podemos hablar de eso porque lo hemos estudiado. Y nosotros podemos hablar de lo que es la aplicación, por ejemplo, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es ley, mientras tanto, la 1.12. 5 años para su vencimiento. La 1.12, 5 años para su vencimiento. Y aquí han sido incapaces los gobiernos del PLD primero y en este gobierno de hacerle una evaluación a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ya se está acabando en este país, donde el gobierno no sabe lo que, como no lo sabía el gobierno anterior, precisamente aplicando el presupuesto público, que es un presupuesto que se maneja de manera clientelar, y además corrupta, en múltiples sentidos. Finalmente, Fernando. No sé si da respuesta. Claro que sí, estoy satisfecho. Además, le tengo un mensaje del presidente. Usted quiere darle más al presidente. Perdóneme, respondió bien. Grimer. Profesor Grimer, perdóneme comunicarle un mensaje público. Un mensaje público. Sí. Grimer, José Tomás y Monclús. Primero, un saludo, y estoy hablando en voz de Ismael Reyes Cruz, presidente de este grupo. Un saludo fraterno a mi amigo Fernando. Segundo, dígale a Fernando Peña que le tomamos la palabra y que le propongo que llevemos el sábado, día 17 de este mes, al equipo completo de Su Mundo, el camión y 4 unidades más, con 5 o 6 cámaras, equipo de periodistas, para hacer desde la Barrick
todo un programa especial para denunciar ante el mundo lo que ocurre con esa minera, pero que necesitamos ir con varias organizaciones sociales que nos ayuden a entender y explicar la gravedad del problema, que nos confirmen. Y le respondo diciéndole que agradezco de corazón en lo personal y seguro esas comunidades que además lo están viendo. Yo envié el flyer para que se prepararan y escucharan y vieran. Seguro esas comunidades, el espacio por la transparencia de la industria extractiva que reúne más de 140 organizaciones y entidades académicas, sociales, populares, sindicales del país, el Observatorio de Políticas Públicas, esas comunidades campesinas van a, no a recibirlo, a llevarlo. Gracias. Y además Gracias. Permitirnos esa oportunidad ayuda a romper el cerco mediático de una empresa que paga por silencio. Gracias, Fernando. Que paga por silencio y ojalá y esta sea una vía para que esto efectivamente se conozca. Además va a coincidir con dos cosas. ¿Qué día es? El 10. El 17. El 17. El día 17 de este mes. Sí, mayo. Sí, hay convocado un encuentro nacional de organizaciones para construir lo que se llama el Congreso Ciudadano por el Agua y por la Vida. ¿A qué hora está comenzamos? planteado está planteado para un mes, que se va a anunciar justamente, se está anunciando a partir de ahora, y que además procura convertir en nacional la respuesta que ya fue aprobada por las organizaciones de San Francisco de Macorís. Fernando, actualízanos las informaciones sobre eso y Perfecto, cuenta con gracias. nuestro apoyo. Finalmente, Fernando, ¿no estás militando políticamente? No soy de ningún partido, pero políticamente milito. ¿No Porque está todos los ciudadanos son ¿No políticos. está en ningún partido? Yo no. ¿Renunciaste a la partidocracia? No. Yo sí, a la partidocracia nunca he estado. Sí. Yo no soy parte de ninguna organización partidaria de izquierda, pero yo soy de todas, porque yo soy militante socialista, militante comunista, militante revolucionario, irreversible. Ya a 70 años que tengo, hay que ser muy sinvergüenza para devolverse cuando ha sido cierto lo que 70 usted ha años. planteado. Fernando, ¿qué tú crees de las 70 candidaturas? cumplí yo en noviembre del año pasado. ¿Qué vía tú le ves Todavía corro con los campesinos. a las candidaturas independientes? Mira, aquí hay un desafío para la democracia en eso, y ojalá y podamos tener la oportunidad de discutirlo en profundidad. La discusión de esa figura que se aprobó porque se escapó de las candidaturas independientes, se le escapó, Sí. que han tratado de manipular con la reglamentación a posteriori y se aprobó, fue una de las mejores estocadas que se ha dado a la partidocracia tradicional en el país, porque abre el camino a una democratización de la República Dominicana sin tirar un tiro. Deberíamos ahí, ejerciendo ese derecho de candidato Tú sabes que independiente. yo he sido candidato independiente. Sí, y de y yo izquierda. soy Pero candidato además, independiente. debo decirte, no es mi procura. Yo quiero servir a esta nación y a este país como lo he estado haciendo siempre. Yo tengo cerca de 30 años sin militancia en un grupo. Ahora, todos mis compañeros... 30 no es verdad, Fernando. Casi 30. Yo no te voy a aceptar esa mentirilla. 30 no. La fuerza camañista, Sí, la fuerza de la revolución, Ah, sí. perdón, no se disolvió en el 1992. ¿De cuánto? En el 96. En el 92 tú militabas. Óyeme, discúlpame. Casi yo tengo 30. casi 30. Casi. Ok. Dije 20 y Casi pico de años, 30. casi 30 años. Gracias, Fernando. de no militancia orgánica. Ahora, los compañeros de la Fuerza de la Revolución del MPD, mis amigos del PCT, todos los compañeros del MPT, todos son organizaciones de izquierda que yo apoyo, que participo y que estimulo a que se unan para contribuir, a propósito de la pregunta sobre el candidato independiente, para garantizar la construcción no de un outsider, sino la construcción de una fuerza política referencial alternativa para lo que hay espacio y se puede. Muchas gracias. Agradeciendo permitirte todo el abuso de confianza para no permitirnos ir a la pausa. Gracias, Fernando, por acompañarnos. Y está el reto abierto aquí para la señora Barceló, que ha planteado Fernando Peña, de abrir el debate sobre la responsabilidad de la Barrigol o no con este país.